Amigas, buenas noches para todos, el placer de saludarlos una vez más. Empezó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Vamos a hablar del primer partido que se disputó en la jornada de este jueves en Atlanta. República Checa, más conocido como Chequia, y Sudáfrica se reparten los puntos. Con un gol de Michael Seidel a los 6 minutos del primer tiempo y de penal de Teobo Mokoena a los 83 empataron en la ciudad de Atlanta y sumaron un punto que les deja una situación delicada y no les vale para meterse entre los dos primeros del grupo A. La Chequia, que perdió en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que también cayó con México, se citaron en Atlanta en busca de su primera victoria en el Mundial. El primero que avisó fue el equipo europeo. El equipo europeo fue el primero que avisó en busca del gol. Nada más que comenzar el partido, al primer minuto, Ladislav Gressy puso un centro hacia Patrick Schick. Este totalmente solo remató sin fuerza cuando estaba delante de Robin Williams, que poco después no pudo evitar el gol de los checos. Adam Holzek recogió un balón en largo, el saque de banda. En la línea de fondo puso un centro hacia atrás y en la frontal del área Alexander Soka, sin oposición de ningún defensor, adelantó el esférico para que Michal Sadilek rematase a gol. El tanto despojó de nervios a Chequia, pero también le hizo relajar la presión que le saltó al césped. Eso se notó que en Sudáfrica, lejos de sentir el gol como un mazazo, no se vino abajo y comenzó a ganar metros en el campo rival. Oswin Apollis, delantero del Orlando Pirates, probó fortuna a los 12 minutos con un disparo que iba bien dirigido pero tocó en un defensor y se marchó al saque de esquina, avisando que sus intenciones al equipo checo, que no dio muestras de poder inquietar al conjunto sudafricano en el resto del primer tiempo. Hasta el descanso, la mejor jugada ofensiva fue de los Bafana al minuto 37, con un buen contragolpe que terminó en el centro de Kulisu Mundau, que despejó un defensor al córner. El complemento comenzó como en la primera parte, con un remate de cabeza de Schick que atrapó Williams, que vivió los siguientes minutos con relativa tranquilidad ante la inoperancia ofensiva de los checos. Sudáfrica, con más intención que acierto, trató de buscar el gol y lo encontró al minuto 83 de penal, por medio de Teboho Mokoena, que aprovechó la pena máxima decretada por la árbitra Tori Penso, tras una mano de Pavel Suk a disparo de Tapelo Masejo. Hasta el final el conjunto africano fue el que lo intentó con más ganas, llegando a asediar a los checos, que vieron peligrar el punto con una buena jugada en el tiempo añadido de Evidence Makboa, cuyo disparo atrapó Kovar. Con este resultado, tras los dos partidos disputados, Sudáfrica se mantiene colista con un punto y Chequia también con un punto, pero tercero. Y así terminó este compromiso, que se disputó en el estadio de Atlanta, Mercedes-Benz, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Bueno, 12 remates del conjunto checo, 17 de Sudáfrica, 3 remates al arco del conjunto de Checa, 5 de Sudáfrica, 39% de posición contra el 61%. Vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada de hoy. Suiza, por el grupo B, enfrentaba a Bosnia y Herzegovina. Suiza golea a Bosnia y Herzegovina y encamina su andar en el Mundial. Suiza goleó por 4-1 a Bosnia y Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo grupo B, que se destrabó en los minutos finales y acercó a la Nati a los 16 de final del Mundial 2026. Bien, una volea perfecta de Johan Mazambi se transformó al minuto 74 en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar del cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a esta Copa del Mundo. Con el resultado a su favor, Suiza se soltó tras una jugada de varios toques. Rubén Vargas al minuto 84 remató rastrero para el 2-0. Mazambi repitió el marcador al minuto 90 para poner el 3-0. Emir Magnik puso el tanto bosnio, el descuento, el 3-1. Y Granit Xhaka de penal anotó el cuarto en el último minuto adicional.
fue 4-1 para este compromiso. El debut de Edin Dzeko Norteamérica 2026, Bosnia puso su ley de control en defensa en el primer tiempo, pero fue incapaz de aguantar el vendaval de ataque de los dirigidos por Murat Yakin. Mostraron tras sacudirse la presión, pero no poder anotar. Suiza se negó a repetir el traspié que protagonizó en su estreno en la Copa, cuando el Qatar del español Julen Lopetegui le sacó un agónico empate 1-1. La respuesta a la falta de gol de los suizos estaba en el banco. Mazambi y Vargas surgieron del banquillo y en el complemento para cambiar el partido que en la primera mitad tuvo en Dan Doye, delantero de Nottingham Forest, el motor ofensivo de los helvéticos. Para el combinado de los Balcanes, la derrota fue castigo a un mezquino planteamiento táctico que especuló en la desesperación de un rival que en el momento justo sacó a relucir su chapa favorita en la serie. Sin embargo, el empate en el primer partido de la serie ante el coanfitrión Canadá les mantiene en carrera por la siguiente fase del torneo. 4-1 fue el compromiso entre Suiza y Bosnia. Abre la cuenta Mazambi el minuto 74. Rubén Vargas a los 84 puso el 2-0. Mazambi puso el 3-0. Manik a los 48 puso el descuento. Y Xhaka al último minuto puso el 4-1 final. 13 remates contra 4. 8 remates al arco de Suiza. 3 de Bosnia. 62% de posesión del conjunto de Suiza contra el 38% de Bosnia y Herzegovina. Vamos a otro partido que se disputó en esta jornada del jueves. Vamos a repasar el triunfazo de Canadá. Canadá, el conjunto canadiense, goleó 6-0 al conjunto de Qatar. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio de Toronto, en Vancouver, en el BC Place Stadium, en la ciudad de Vancouver. Canadá hace pesar su localía y goleó 6-0 a Qatar y lidera su grupo en el Mundial del 2026. Con un triplete de Jonathan David, aprovechando 2 expulsiones rivales, Canadá goleó 6-0 a Qatar y quedó como líder del grupo B. Firmó una de las actuaciones más contundentes de la segunda fecha del Mundial, al derrotar por 6-0 a Qatar en el estadio BC Place y quedar como líder del grupo B. El seleccionado dirigido por Jesse Marsh fue ampliamente superior de principio a fin. Aprovechó las expulsiones de 2 futbolistas cataríes para construir una goleada que lo deja muy bien posicionado de cara a la clasificación a los octavos de final. La gran figura de la noche fue Jonathan David, autor de 3 goles, mientras que Kieran Lining, Nathan Saliba y un tanto en contra de Mohamed Al-Manai completaron la goleada canadiense. Jonathan David lideró la exhibición de Canadá desde los primeros minutos. Canadá mostró una clara superioridad sobre Qatar a los 15 minutos del primer tiempo. Clay Lighting abrió el marcador tras capturar un rebote que dejó el arquero Mahmoud Awanda dentro del área. El dominio local se tradujo rápidamente en más goles. Jonathan David amplió la ventaja al minuto 28 con una potente definición y volvió a aparecer en el tiempo agregado del primer tiempo para establecer el 3-0. La situación se complicó aún más para Qatar al minuto 31, cuando Homan Al-Amin fue expulsado tras una infracción sobre Tahom Buchanan. La decisión fue tomada luego de la revisión del VAR. Qatar sufrió 2 expulsiones, ¿por qué? Y una grave lesión en el complemento. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui se quedó con 9 por la expulsión de Asim Madibo al minuto 10 del segundo tiempo. La acción terminó además con una dura lesión del mediocampista canadiense Ismael Kone, quien sufrió una fractura por encima del tobillo izquierdo y debió abandonar el campo de juego. Con 2 jugadores más, Canadá aprovechó los espacios y amplió la diferencia. Nathan Saliba marcó el cuarto gol con un preciso tiro libre al minuto 18 del complemento. Más tarde, Mohamed Al-Manai convirtió en contra de su propia valla al intentar despejar un centro que tenía destino de gol. Cuando el partido se extinguía, Jonathan David consiguió su hat-trick, o sea triplete, y selló el definitivo 6-0 para coronar una actuación sobresaliente del seleccionado canadiense. Con esta victoria, Canadá alcanzó los 4 puntos y quedó por encima del grupo B. Por su parte, Qatar permanece en el último lugar con 1 punto. Complicó seriamente sus chances de avanzar a la siguiente ronda.
Claramente superior fue el conjunto canadiense con 3 goles de Jonathan David, Clay Leighton, que abre la cuenta, Nathan Saliba y Mohamed Mané en contra. 31 remates tuvo el conjunto canadiense, 2 de Qatar, por eso la superioridad en todo, 10 remates al arco contra ninguno de Qatar. 78% de posesión y 22%. El grupo B, que ya se jugó de esta forma, con el triunfo de Suiza 4-1 frente a Bosnia. Canadá tiene 4 puntos, 7 goles a favor, 1 solo en contra, diferencia de más 6. Suiza también tiene 4 goles, 5 goles a favor y 2 en contra más 3. Bosnia y Herzegovina tiene 1 punto, 2 goles a favor y 5 en contra menos 3. Y Qatar 1 punto, 1 gol a favor y 7 en contra menos 6. Muy complicado está la situación del conjunto qatarí. Bueno, la próxima fecha se va a jugar en simultáneo, el 24 de junio. Suiza-Canadá en el BC Place de Vancouver y Bosnia y Herzegovina, Qatar en el Lumenfield en la ciudad de Seattle. Y bueno, el último partido de esta jornada de jueves, vamos a repasar, en el estadio de Guadalajara, en el Akron, en la ciudad de Guadalajara, México. Le acaba de ganar 1-0 a Corea del Sur y consiguió pasar a la siguiente ronda. Y llegó con puntaje ideal. Era el tercer partido de la selección mexicana frente al conjunto de Corea del Sur. Se enfrentaron por tercera vez. En el 1998, victoria de México por 3-1 y el último en el Mundial de Rusia, que ganó el conjunto mexicano por 2-1. 2 victorias de la selección mexicana. Bueno, vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio de las Chivas de Guadalajara. Bueno, en el día que se cumplieron 10 años de aquel 7-0 de Chile a México en la Copa América 2016, los mexicanos dejaron atrás una mala racha, siendo anfitriones en una Copa del Mundo. La Perla Tapatía sumaron su primer triunfo fuera del antes conocido como el Estadio Azteca, pero hay recuerdos negativos, como sucedió en Toluca, en los cuartos de final del Mundial de México 70, y en Monterrey en la misma fase, pero en México 1986. En el estadio de Guadalajara, el equipo azteca fue mucho menos brillante que en el debut ante Sudáfrica, pero supo romper el cerrojo asiático en el complemento, gracias a un error del portero Kim Seung-yu, quien midió mal una pelota y le costó caro a Corea del Sur. México tuvo sin duda las 2 jugadas más claras para marcar desde que llegó el silbatazo inicial del uruguayo Gustavo Tejera, arrancando con un par de disparos lejanos para probar a Kim Seung-yu. Roberto Alvarado fue el primero que al minuto 6 le pegó un zapatazo que sin problema se quedó el guardameta coreano. Posteriormente le siguió Brian Gutiérrez al minuto 7 desde más lejos, pero con el mismo resultado. Los coreanos intentaron reaccionar al minuto 15. Mi-sum hizo la aparición en la área mexicana y levantó el balón para que Edson Álvarez lo sacara en la línea, y quedó invalidado por fuera del lugar previo a la figura asiática. Lo mejor del primer tiempo llegó al minuto 19. Roberto Alvarado por el lado derecho metió un centro al área que encontró la cabeza de Julián Quiñones. Aunque para su mala suerte apareció el guardameta asiático para pagar el grito de gol en Guadalajara. Los minutos del primer tiempo siguieron y no hubo mucho más que contar. Hasta que en el complemento Gutiérrez le metió un balón a Jesús Gallardo, que disparó por un lado de la portería coreana. Hasta el minuto 50, cuando cayó el 1-0 para México, fue un centro al área. Raúl Jiménez, que parecía sin problemas, pero Kim Seung-yu solito se complicó y cayó sobre su compañero Kim Mi-jae, soltó la redonda y apareció Luis Romo para mandarla a guardar y estallar el júbilo, el delirio en el estadio de Guadalajara. El gol apagó de a poco a los surcoreanos y el técnico Hong Man-bu le fue moviendo sin lograr el empate. Aguirre le movió su equipo y refrescó el medio campo enviando a elementos como Obed Vargas y Obrelín Pineda para lograr una mayor posesión en la parte final. Todavía México tuvo el segundo en los pies de Raúl Jiménez, que le pegó directo a la portería. El portero del Corea del Sur la atajó de buena forma. 85 minutos. Obed Vargas soltó un riflazo
que llevaba mucho peligro y apareció la mano salvadora del portero coreano para evitar el segundo gol mexicano. Antes del silbatazo final, los mexicanos se sacaron un susto con el remate entre el área de Cho Hue-sung al minuto 88 que atajó Raúl Rangel en los dos tiempos para mantener su portería invicta. Pasaron los minutos. Corea del Sur no generó mayor peligro en la portería de Raúl Rangel y llegó el segundo triunfo para México, que sumando un punto ante República Checa en el tercer partido de la fase de grupos logrará quedarse con el primer lugar del grupo A. Y así fue este compromiso: 8 remates para México y para Corea del Sur, 4 remates al arco del conjunto mexicano, 2 de Corea del Sur, 43% de posesión contra el 57%. Y así terminó el grupo A con el empate entre Sudáfrica y República Checa con goles de Sailek a los 6, Mokoena de penal al minuto 83. Para poner el 1-1. Y con gol de Romo al minuto 5 del complemento, México le ganó a Corea del Sur. Bueno, vamos a repasar la tabla. México ya está en la fase de los 16avos con puntaje ideal con 6 puntos, 3 goles a favor, ninguno en contra. Corea del Sur tiene 3, tiene 2 goles a favor y 2 goles en contra. República Checa tiene 1 punto, tiene 2 goles a favor, 3 en contra, menos 1. Y Sudáfrica tiene 1 gol a favor y 3 en contra, menos 2. Se van a jugar a la misma hora los partidos de la última fecha de esta fase de grupos, que será en la jornada del 24 de junio. En el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, República Checa va a jugar frente a la selección mexicana y Sudáfrica frente a Corea del Sur será en el Estadio BBVA en la ciudad de Monterrey. Como dijimos, en este grupo A, todos los partidos se disputaron en México, a excepción del partido de Sudáfrica frente a República Checa que se jugó en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Bien, y así pasó la fecha 2 de este día jueves y va a continuar este viernes. Juega la otra local. A las 16 horas, Estados Unidos va a recibir a Australia en el estadio Lumen Field en Seattle. Luego, a las 19 horas, va a jugar Escocia frente a Marruecos en el estadio de Gillette Stadium en Texas. Boston, Texas, será este partido. Luego, a las 21:30, va a jugar la Canariña, Brasil frente a Haití en el estadio de Lincoln Financial Field en Filadelfia. Y viernes entrando sábado a las 12 de la noche va a jugar Turquía-Paraguay en el Estadio Bahía en San Francisco, California. Bueno, ha sido un placer, nos vamos a encontrar más tarde para hablar de más partidos del Mundial de la FIFA 2026. Gracias, que tengan una linda noche.